Senador Jorge Enrique Robledo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes. Bueno, senador, esto de Odebrecht, como hemos dicho en términos cuantitativos, es muy poco con respecto a la corrupción que hay en el país, según fuentes oficiales. El fiscal dice que hay contratos completamente irregulares por más de 20 billones de pesos. Y el procurador dice que la corrupción vale alguna cosa entre 20 y 40 billones de pesos. En comparación con esto, 11 millones de dólares pues no cuentan. Pero es que sí cuentan desde el punto de vista de la presentación que este negocio tiene y de otras cositas que no se han averiguado suficientemente. ¿Qué nos quiere contar usted sobre Odebrecht antes de que le hagamos nosotros algunas preguntas complementarias, senador? Sí, doctor Londoño, pues empezar por decir que realmente es escandaloso lo que ha pasado. Es cierto que en términos relativos las sumas pueden no ser tan grandes como otras, pero el hecho sí es extremadamente grave, porque estamos hablando de una transnacional muy poderosa y muy reputada en Colombia y en el exterior, y estamos hablando también de socios nacionales muy poderosos que de una u otra manera están involucrados en este asunto. Además, pues, también lamentar que haya sido a partir de las confesiones de Odebrecht en la justicia norteamericana que terminamos sabiendo lo que ocurría en Colombia, y que no hubieran sido las autoridades de justicia nacionales las que hubieran, digamos, desentrañado estos hechos, o por lo menos hubieran iniciado su destape. Ahora, estamos hablando de una cosa que es además bien grave por esto, porque está establecido ya por lo menos en Estados Unidos que hubo 11 millones de dólares en sobornos a funcionarios colombianos, que habrá que precisar exactamente quiénes fueron. 6,5 millones de esos dólares pagados en el 2009, 2010 y 4,5 millones de dólares pagados en el 2014. O sea que estamos hablando de unos hechos que comprometen a los dos últimos gobiernos, o más precisamente a los gobiernos de los dos últimos presidentes de la República de Colombia, el doctor Uribe y el doctor Juan Manuel Santos. Ahora, esto, a mi juicio, tiene que trabajarse en dos direcciones. Bueno, y está el otro hecho también de por medio, el que destapamos en estos días del crédito de los 120,000 millones de pesos a Ana Belena, que es un asunto que habrá que profundizar también. Bueno, yo he dicho entonces que la situación es esta. En primer término, la justicia, los organismos de control, la Fiscalía especialmente, pero además la Procuraduría y la Contraloría, donde puedan caber, tienen que actuar, individualizar las culpas y sancionar a los responsables. Pero aquí hay un problema también de responsabilidades políticas. Este es un debate en el que vengo insistiendo desde hace días, y es que en casos como estos, o en todos los casos en general, hay responsabilidades políticas de dos tipos que exigen explicaciones a quienes, digamos, tengan que ver con el asunto. Uno, responsabilidades políticas de los gobiernos donde sucedieron estos hechos que ya están básicamente establecidos, más los nuevos que puedan establecerse. Pero además responsabilidades políticas de los partidos políticos involucrados en estos asuntos, porque no puede ser que los gobiernos o los partidos, cuando las cosas les salen bien, bueno, entonces les salen bien y todo el mundo saca pecho y se ponen medallitas, pero cuando las cosas salen mal, entonces desaparecen las filiaciones políticas. Yo en estos días he puesto como ejemplo de esto de que desaparecen las filiaciones políticas el hecho escandaloso de que pocos medios mencionaron la afiliación política nada menos que don Kiko Gómez, ¿no? Que lo condenan a 55 años de cárcel y por asesinato, y fue casi imposible que el país supiera, o básicamente tampoco lo sabe, cuál era el partido de este personaje que había cometido pues crímenes tan espantosos como estos. Entonces pienso que en estos dos terrenos pues hay que adelantar el debate y las investigaciones y el debate para que se establezcan todas las verdades que haya que establecer al respecto, doctor Londoño. Bueno, pero hay temas, senador, que a nosotros nos inquietan y sobre el cual no se ha dicho una sola palabra. El contrato de la Ruta del Sol, en el que aparecieron los sobornos que usted menciona, en los dos gobiernos que usted menciona, porque ese es un hecho. Ese contrato está ejecutado en algo así como el 50%.
y el contrato ya debiera estar prácticamente terminado. ¿Por cuenta de quién va a ser el lucro cesante gigantesco que eso supone? Esa es una pregunta bien importante. O sea, ya estamos hablando no solo del problema de estos pagos de corrupción, que además habrá que investigar hasta dónde solo fueron por cuenta de Odebrecht o por cuenta también de los socios de Odebrecht en esto, sino además el problema de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo el contrato. Ese es, digamos, otro asunto, por supuesto, gravísimo, porque si el contrato no se cumple sería otra manera de defraudar al patrimonio público y hacerle un daño inmenso al país. Ese es otro tema en el que tendremos que profundizar el día en que hagamos el debate en el Senado, que espero que tengamos pues el tiempo suficiente para analizar los distintos asuntos, aun cuando a ratos uno piensa, doctor Londoño, que son tantos que no es fácil plantearlos en tiempos relativamente breves. Senador Robledo, es que se sabe ya que Odebrecht, el consorcio, porque de eso hablaremos enseguida, tiene reclamaciones, entendemos que ya elevadas a Tribunal de Arbitramiento, que valen 1 billón de pesos, que eso es derivado precisamente de estos lucros cesantes que se originan en que los diseños no estaban a tiempo, en que las comunidades se opusieron, en que los materiales no se pudieron conseguir, en fin, en todas las cosas por las que se reclama en una obra. Entonces, la pregunta es, ¿ante quién iban a hacer esas reclamaciones los del consorcio? ¿Ante las personas que habían sobornado para recibirles el contrato? Ese es un tema de una importancia trascendental, senador, y me parece que sin eso la investigación queda mocha. Sí, y además es un tema, yo diría, doctor Londoño, particularmente ofensivo, ¿no? Porque entonces estos pagan sobornos por un poco más de 30.000 millones de pesos y están haciendo reclamaciones por 1 billón, o sea que no resulte que además los colombianos les terminemos debiendo, pero además entiendo que en parte por lo menos esas reclamaciones se explican porque ellos no venían cumpliendo y había alguna posibilidad de que el Estado procediera como ellos, y entonces se introducen en la astucia de hacer ese reclamo de forma tal que otras normas que podrían aplicarse en beneficio del país no se apliquen ahí. Hay una serie de detalles que estamos mirando en la oficina, pero que los hechos de entrada son realmente escandalosos por cualquier lado que sea que se miren esos hechos, y yo me temo que de una u otra manera aquí los colombianos nos vamos a terminar perdiendo no solo lo que se le paga a los sobornados, y aquí es interesante hacer esa aclaración, Odebrecht no paga con su plata los sobornos estos de los 11 millones de dólares, o sea, la pagan es con la plata que se roban más otra que se roban además en beneficio de ellos. Este es un punto clave. Entonces, no me sorprendería que termináramos al final de cuentas desplomados de otras maneras. Senador, una y otra vez, y usted a lo largo de esta entrevista ha hablado siempre de Odebrecht, ¿me quiere decir cuál es el Odebrecht de que habla? Odebrecht Brasil, la casa matriz, está respondiendo por las actuaciones de Odebrecht en Colombia, o es una sucursal, o es un tipo de organización jurídica que independice la responsabilidad de lo que pasa en Colombia del patrimonio de la casa matriz, que es lo que importa. ¿Con cuál Odebrecht estamos contratando? No, yo creo que estamos contratando con empresas que crean precisamente para evitar que sea la casa matriz la que responda por sus actos. Esto además es una práctica detestable de todas estas grandes empresas que operan en el mundo. Suele suceder así, ¿no? Cuando a uno le venden la empresa, pues la imagen de la empresa, le hablan de las casas matrices, y entonces esas letras famosas o esos nombres famosos salen a relucir, y todos los colombianos quedamos como anonadados ante el hecho de que empresa tan importante se aparezca por Colombia como a salvarnos. Y cuando se mira, normalmente lo que hay son, digamos, figuras jurídicas que hacen que a la hora de la responsabilidad, digamos, no sea así. Ahí sí, para esos efectos de responder, sí, esa empresa súper famosa se desaparece y quedamos en manos de cualquier figura jurídica que se invente, que lo que hace es cortar, digamos, las responsabilidades entre las unas y las otras, y al final no hay ni a quién caerle. Sí, pues o se le cae a empresas tan débiles,
que no nos aseguran nada. Es un poco lo que sale al relucir en el caso del crédito de los 120.000 millones de pesos. Una de las dos firmas del Grupo Odebrecht, hablemos del Grupo Odebrecht, socia de Navelena, está quebrada, está en causal de disolución de acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, y sin embargo esa empresa quebrada, como está el figurón de Odebrecht detrás, no tienen inconveniente o tienen el descaro de hacerle un préstamo además con pésimas garantías. Luego esa plata realmente corre el riesgo de perderse. Si esa empresa está quebrada es porque no tiene el respaldo de la casa matriz, de manera que estamos contratando con empresas de papel. Senador Robledo, ¿usted ha podido averiguar cuáles son las deudas que tiene el consorcio constructor de la Ruta del Sol 2 con el sistema bancario colombiano y con los proveedores nacionales de bienes y servicios? No tengo ese dato preciso, pero sí sé de los reclamos que hay en la zona de la ruta, digamos, de contratistas menores, transportadores, proveedores, etcétera, que han venido haciendo reclamos que ojalá los grandes medios pues publicitaran más, porque sé que el descontento existe, porque bueno, hay muchas maneras como si uno se entera de las cosas, y ese es un problema gravísimo en toda la región de la Ruta del Sol, pues es casi medio Colombia por lo demás. Esas cifras será parte de la labor de la investigación precisar todas estas cosas. Pero, senador, eso desde luego que es gravísimo y le hace daño a mucha gente y a mucha gente cuyas condiciones económicas no les permiten absorber esas pérdidas. Pero hay una cosa mucho más grave. Ese consorcio no recibió un anticipo de parte del Estado. Luego, hasta que el Estado empezó a pagarles, tenían que financiar con sus propios recursos el desarrollo de la obra. Estamos hablando de unas sumas gigantescas. ¿Lo hicieron con recursos de capital? Ya estamos viendo que no tienen los recursos de capital. Entonces lo hicieron con recursos de crédito. ¿Cuánto le debe el consorcio de la Ruta del Sol a la banca colombiana? Porque usted ha hecho con mucha justicia las preguntas sobre la decisión del Banco Agrario de prestar plata a una empresa que ya estaba en proceso de liquidación. Inaudito. Pero, ¿cuál es el valor de los compromisos de la Ruta del Sol, del consorcio, como quiera que se llame, con la banca colombiana? Esa es una ruta bien importante de investigación para realizar, porque además eso podría tener, si los problemas son bien graves allí, y no me sorprendería que fueran bien graves, porque entre otras cosas los retrasos en la construcción de la obra, que es por lo que hay ese pleito, por lo menos en parte ese pleito, ese tribunal de arbitramiento por el billón de pesos, tienen que ver, pues esos retrasos seguramente tienen que ver con que la empresa no estaba teniendo los recursos suficientes para atender las responsabilidades que había asumido. Y el hecho de que la empresa estuviera ya en una crisis tan grande a nivel global y particularmente en Brasil, donde su presidente terminó condenado a 19 años de cárcel, le permite a uno colegir que ahí hay un problema bien grave, que será un problema que también hay que dilucidar. Aquí sería interesante, digamos, oficinas como la mía, doctor Londoño, son relativamente débiles para estos asuntos. Ahí sería clave que mucha gente ayudara y que particularmente los medios de comunicación, pues en muchos casos es como pedirle peras al olmo, pero que particularmente los medios de comunicación ayudaran a investigar temas como este. Esta es una ruta de investigación de una importancia enorme, porque, pues bueno, por razones obvias, además porque la carambola puede terminar afectando en materia grave al propio sistema financiero colombiano. Bueno, somos un medio de comunicación que quiere contribuir con usted y con la verdad. A nosotros nos interesa la verdad, y la verdad pues tiene sus costos cualquiera que ellos sean, pero uno está comprometido o no está comprometido con la verdad. Y entonces le hago otra pregunta para que también sus ayudantes en el servicio técnico que usted tiene a su disposición para cumplir sus tareas con senador le averigüen cómo es la cosa de la solidaridad de los otros componentes del consorcio entre sí, con Odebrecht, porque lo que se ha presentado ahora es que Odebrecht invitó a sus socios a soborno. Dijo, todos los costos son compartidos, pero por el soborno no se preocupen, que eso es por cuenta mía nomás. Tan generoso, ¿no?
Esa es una pregunta que muchos nos estamos haciendo, ¿no? Si hubo algún tipo de solidaridad, digamos, de Odebrecht con sus socios y los incluyó en las utilidades, pero no los incluyó en todos los costos, ¿no? Por lo menos no en este costo. Son muchas las preguntas que hay que hacerse, que además no han recibido la explicación. Lo cierto es que aquí también hay una especie de operación de tape en tape, ¿no? Para poner ejemplos, no he podido yo que el ministro de Hacienda y el ministro de Agricultura le den la cara al país en relación con el caso del crédito del Banco Agrario, cuando se sabe que son ellos los que controlan de una u otra manera la junta directiva del banco y ellos formalmente son miembros de esa junta, y uno puede pensar que sus suplentes no actuaron sin consultarles en un caso tan grave como este. Hubo otra cosa que he estado planteando, doctor Londoño, que a mí y a muchos nos ha molestado mucho, que fue esa especie de absolución política que el señor fiscal, el doctor Néstor Humberto Martínez, le dio al negocio de Odebrecht en Navelena, o a Navelena Odebrecht le dio con una investigación como de 2 semanas en la que supuestamente se leyeron 36.000 folios y salió a afirmar que no había ninguna posibilidad de corrupción en el caso del Río Magdalena, cuando los hechos que descubrimos después nos dicen que sí la hay, el riesgo está allí, la negligencia, para decirlo menos, es absolutamente evidente, pero esto puede ir acompañado de corrupción. Y sin embargo el fiscal en una función que no le compete, porque no tiene por qué dar a soluciones políticas, lo hace el 5 de enero. Yo llevo planteándoles tanto a él como a los ministros mencionados que le den alguna explicación al país. Yo en esto de las digamos exigencias de tipo político, lo que digo es, bueno, denle la cara al país y den la explicación que tengan para dar, y que eso se convierta en parte del debate público. Aquí hay una cosa de lo que no se habla en las obras públicas, que es el costo social que tienen la demora de las obras. Aquí se habla de lo que paga el contratista, de lo que paga la ANI, de lo que paga no sé quién, y lo que pagan los colombianos. ¿Cuánto vale no tener una carretera disponible? ¿Cuánto le vale a la economía nacional? Es lo que nos tenemos que preguntar con la Ruta del Sol. Y para eso tenemos que saber si los otros miembros del consorcio, que no son Odebrecht, que al parecer pues no tienen nada y que está en estado de liquidación, que es puro papel, los otros miembros del consorcio son empresas importantísimas del país, nada menos que Corfi Colombiana y el Grupo Solarte. Entonces, si ellos van a responder solidariamente por lo que sigue, tenemos la esperanza de que la obra continúe, pero ¿van a dejar esa obra tirada, senador? Ese es un riesgo bien grande que hay ahí en el proceso. Ese es un riesgo grande que hay en este proceso. Pero además hay otro riesgo, doctor Londoño, que en la solución, llamemos, para evitar que la obra se quede paralizada, se tengan que tomar decisiones que resulten ser también inaceptables. Estas son, es que son temas bien complejos. Además, porque cuando las obras son tan grandes, empiezan a aparecer teorías semejantes a las que suceden con los bancos grandes, ¿no? Que es que no se pueden quebrar, no, hay que salvarlos a como sea, etcétera, y eso genera también, digamos, riesgos inmensos y decisiones que, insisto, pueden resultar siendo inaceptables. Claro, todos queremos que la obra se termine. El problema es qué condiciones y cómo se pueden volver gabelas inauditas, digamos, el hecho de lograr que la obra se termine a cualquier costo. Bueno, senador, y hablando pues de los costos sociales, algún día pregúntese al país cuánto vale el no tener disponible el túnel de la línea, que es una obra que ha debido quedar concluida hace mucho tiempo y que ahora está en que va a tener que hacerse una licitación a ver cuándo para algún día vamos a tener esa obra. ¿Cuál es el costo social de eso? Como usted es medio tolimense y medio manizaleño, el túnel de la línea le cae por ambas partes, porque eso golpea directamente en el corazón al Tolima y directamente en el corazón a toda esa zona de Risaralda y de Caldas, que pues no tienen sino 2 vías para comunicarse, que es o el túnel de la línea o el páramo de Letras, y el túnel de la línea pasa y pasa y pasa el tiempo, y cada vez lo que hay es un enredo, y solamente cuando terminan cualquier cosa, ahí está el señor Vargas Lleras de casco y de botas inaugurando un desastre.
El país le tiene que hacer cara al problema de la infraestructura, que es una infraestructura que no camina porque está llena de sobornos, y lo que empieza con sobornos no puede tener un final feliz. Eso es absolutamente imposible. A mí el soborno, claro que me preocupa. Los 11 millones de dólares me parecen detestables, repugnantes. Quiero ver a todos los que recibieron $1 de esos en la cárcel. Algún consuelo. Pero es que ese es solo el comienzo, senador. De ahí lo que se siguen son todas las irregularidades, las demoras, las faltas de consistencia en el contrato, y ahí pagamos todos los colombianos el costo social que la infraestructura, cuando no se ejecuta bien, tiene. Senador Jorge Enrique Robledo, eso me lleva, ¿sí? Doctor Londoño, escúcheme, yo le hago un último comentario. No, lo que quiera. Sobre eso. Sí, eso me lleva a un punto que es clave, que es este que yo llamo de las responsabilidades políticas. Que es bien notorio. Todos sabemos que el doctor Germán Vargas Lleras, por el respaldo del presidente de la República, está adquiriendo, llamémoslo así, su presidencia de la República en el 2018, a partir de toda esta gran inversión que se viene haciendo en el sector de la infraestructura. Y sobre eso, pues, el doctor Vargas Lleras, no hay rincón donde no llegue a inaugurar cosas, no hay foto que no se tome, no hay publicidad que no se pague, y al país lo han atosigado con la obra maravillosa que capitanea el vicepresidente de la República. Pero ahora que estamos asistiendo a estos 3 fracasos que podemos mencionar, sí, que es el fracaso de la Ruta del Sol, el fracaso de la obra del Río Magdalena y el caso del túnel de la línea, que es escandaloso, y hay denuncias graves también en los medios de comunicación al respecto, ahí sí no aparece la responsabilidad política de nadie. Sí, y el vicepresidente de la República sigue tan campante sin darnos una explicación. Repito, habrá explicaciones administrativas o legales que tendrán que dar, pero yo estoy hablando de la responsabilidad política. ¿Dónde estaba el gran administrador, el gran gerente, el que todo lo sabe y el que todo lo controla cuando estas cosas estaban sucediendo? Que aquí hay mucha tela de dónde cortar. Ese otro sí del contrato de la Ruta del Sol, eso de que una vía oriente-occidente sea a continuación de una vía norte-sur y cosas de este corte que sucedieron en esta administración. ¿Dónde está la ANI dando la cara sobre esas cosas? Ahí sí no aparecen. O sea, para las buenas, todo el mundo pone el pecho para que le ponga la medallita, pero cuando llegan los fracasos de esos condecorados, entonces ahí nadie da la cara y nadie responde, y al país lo siguen atosigando como si fueran realmente gerentes maravillosos que todos lo saben hacer a la perfección, cosa que además los autoriza a ser los próximos presidentes de la República de Colombia. Este es un tema bien interesante de hacer en el debate. Si hubiera responsabilidad política, el país sería distinto. Y si hubiera una oposición que levantara su voz y que su voz fuera escuchada. Es que aquí nadie le para bolas a la oposición porque no tiene medios por donde expresarse, porque el país no está acostumbrado a estas cosas. El vicepresidente Vargas Lleras, pues que haga su campaña sobre la base de los éxitos en el túnel de la línea y en la Ruta del Sol, que son las obras más importantes, pero si quiere un complemento, ahí se lo suelto, para una obra que seguramente usted ha recorrido tanto como yo. No creo que tanto, yo la recorrí más. Villeta-Guaduas. Sin Villeta-Guaduas no hay carretera a Manizales, ni hay carretera a Medellín, ni hay salida al río Magdalena. Y vaya, pase por Villeta-Guaduas, entonces todo lo que usted se gana con la doble calzada hasta Villeta, lo pierde después en un embudo que se arma entre Villeta y Guaduas, y esos son 20 kilómetros o cosa por el estilo, donde ahí se pierde todo el tiempo, en la llamada autopista Medellín, en la carretera Manizales, en la salida de Bogotá al río Magdalena. Responsabilidad política, ojalá la haya, senador Jorge Enrique Robledo. Muchísimas gracias, y a estudiar más lo de la carretera del Sol, porque le digo con franqueza, me parece que el tema está apenas descubierto y apenas por empezar a examinarse. Muchas gracias, doctor Londoño, y un saludo a sus oyentes. Jorge Enrique Robledo, senador de la República, estaba hablando sobre el tema de Odebrecht. ¿Cuánto nos cuesta Odebrecht a los colombianos? ¿Cuánto nos cuesta el que nos digan que a estas alturas, cuando la carretera debía estar terminada, va en poco más de la mitad de la construcción? ¿Y la otra mitad cuándo? ¿Cuál es el costo social? ¿Cuánto nos cuesta el túnel de la línea que no termina y que ahora vendrá una licitación para terminarlo y el embudo sigue siendo el mismo? ¿Cuánto cuesta?
en la salida del país a Buenaventura, en la salida del país al Corazón, en el departamento del Tolima y en los departamentos del eje cafetero. ¿Cuánto cuesta el que no tengamos la carretera Villeta-Guaduas? ¿Cuánto cuesta la infraestructura del país que está manga por hombro? Tan mal como todo lo demás, solo con más fotografías y más escándalos. Jorge Enrique Robledo, senador de la República, Polo Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 6 minutos.